Ay, qué bueno que estuvo Shinoko. Supongo que ahora podré ponerme al día con el manga. Un momento. ¿Cómo que hice esto? Shinoko. Ese manga que empezó siendo una historia de reencarnación muy extraña, escrita por el autor de Kaguya-sama, y que ahora recibió una adaptación animada que, sinceramente, viniendo del estudio Doga Kobo, que nos habían traído series como Umaru-chan o Sewayaki Kitsune no Senko-san, pues la verdad es que no me lo esperaba, pero bueno, fue todo un éxito, y como alguien que es consciente del éxito de los animes, procederé a lucrarme del mismo dando mis opiniones sobre la serie. Pero bueno, vamos por partes. Oshinoko nos cuenta la historia de Gorou, un doctor que cuida a una niña llamada Sarina, una niña que parece que está muy bien y todo será muy bonito, pero al final se muere. Cosa que destruye a Gorou, pues ambos eran muy cercanos. Y además, ambos eran fans de Ai Yoshino, una idol que iba en ascenso. Y para colmo, esa idol llega como paciente de Gorou porque está embarazada. ¡Ew! ¡Qué asco la idol de 16 años! ¡Qué asco! No porque tenga 16 años, sino porque fue mancillada por un pene humano. ¡Qué asco! ¡Ew! ¡Maldita idol traidora! Tú tienes que vivir por nosotros, tus fans. Ay. En fin, el doctor ve que el papá hizo la de comprar cigarros y entonces decide hacer feliz a su idol y hacer que el parto salga bien. Y así pasan los meses y justo el día del parto a nuestro doctor lo mata un chico que está obsesionado con dicha idol. Pero el fin de una vida es el comienzo de otra, así que apenas se muere, reencarna como el hijo de su amada idol. ¡Qué bien! Pero, oh vaya, en realidad fueron 2 hijos y resulta ser que la otra hija es la mismísima Sarina. Increíble, ¿no? Aunque ninguno de los dos sabe la identidad del otro, solamente saben que son reencarnados. Algo es algo, como sea. Pasan los años, estos niños crecen, la pequeña hija Rubí desea ser una idol como su madre y el pequeño Aqua, además de hacer pequeños papeles de actor, también tiene unos fetiches muy raros con quien solía ser su idol, pero ahora es literalmente su madre. Pero da igual porque un día el mismo sujeto que asesinó a Gorou hace años regresa y esta vez para matar a Ai por serle infiel a sus fans teniendo hijos, haciendo que los pobres niños perdieran a su madre. Y aunque la manager de Ai, Miyako, aceptó criar a los pequeños, Aqua se da cuenta de que un chico como ese, quien por cierto se terminaría suicidando, no podría haber conseguido la información de Ai así de fácil. Así que alguien más debió habérsela dado. Y solamente existe una persona que conociera así de bien a Ai. Y esa persona es el padre biológico de los niños. La persona responsable de la muerte de Ai. Así que así es como inicia la venganza de Aqua, en la cual él se introducirá al mundo del entretenimiento, buscará muestras de ADN como loco de quien pueda y la comparará con el suyo propio, para así encontrar a su padre y hacerle pasar el infierno que le hizo pasar a su madre. ¿Quién diría que una serie con esta premisa terminaría siendo una crítica al sistema de entretenimiento de uno de los países más explotadores del mundo? Pero bueno, las mejores obras son las que te sorprenden. Cuando te sumerges en algo como Shinoko, la verdad es que te quedas con una cara muy de ¿qué? Porque en serio, la premisa es extremadamente rebuscada considerando sobre todo en lo que se terminaría convirtiendo. Pero bueno, no me pondré a juzgar la mente maestra que nos trajo Kaguya-sama, que, en mi humilde opinión, en esa serie habían momentos en los que directamente quería arrancarles la cabeza a todos por lo increíblemente castrosos que resultaban ser a veces. Cosa que agradezco que aquí se haya mejorado considerablemente. Tienes a personajes que no solamente tiran diálogos elocuentes salidos de la nada, sino que cuentan con arcos de personaje con los que puedes empatizar, mientras que en Kaguya-sama todos los personajes tenían problemas muy relacionados al amor, a la vida escolar o a problemas del primer mundo. Los problemas que se tocan en Oshinoko van más arraigados a la realidad cotidiana de
la actualidad. Desde el sentir que nadie aprecia tu talento hasta el poder mediático que las redes sociales y el anonimato pueden adquirir en nuestra actualidad. Como decía, cuando conoces la premisa de Oshinoko, sientes que estás viendo la fantasía húmeda de un chico que acaba de ver el anime isekai más genérico posible. Pero luego te das cuenta de que esta premisa no es más que una excusa para exponer todo lo que engloba la industria del entretenimiento y sus más oscuros secretos. Que a ver, tampoco es secreto, sobre todo actualmente. Ya todos sabemos que las estrellas que miramos día tras día en su mayoría tienen ciertas cositas que si nos llegáramos a enterar, posiblemente sus carreras o su vida de libertad terminarían de un segundo a otro. O bueno, eso me gustaría creer. Sin embargo, la perspectiva que actualmente toma Oshinoko es la de mostrar a aquellas personas que genuinamente están en la industria en pro de entregar arte, ya sea actuaciones que te conmueven hasta el alma, un arte que transmita más allá del papel o un programa televisivo que intenta hacer algo especial. Todo esto suele ser tratado bajo la perspectiva de que aquellos con pasión por lo que hacen deben verse sometidos por los que están por encima de ellos, a veces aceptando que no son nadie para hacer algún cambio y a veces luchando por algo que no saben cómo resultará. Arima Akane es un ejemplo de adaptarse a las circunstancias y a los errores, convertida en actriz desde niña y siendo mimada por todo debido a ser la estrella del momento. Es un ejemplo de lo que ocurre cuando pones a un niño bajo el ojo público y encima el público lo ama, sufriendo el inevitable destino de que una vez deje de ser un niño, el público ya no le verá ese encanto y lo dejarán como un actor o actriz del montón. Arima sufrió básicamente todo eso. Actriz famosa desde niña, una gran soberbia debido a la infancia llena de elogios que luego de crecer terminaría provocando que nadie la aceptara como una actriz de verdad. Creciendo con el estigma de ser la actriz infantil que ahora ha perdido todo su encanto e incluso cuando intentaba despegar su carrera como una actriz profesional, el bajo profesionalismo de las producciones a las que podía acceder provocó que ahora fuera tachada como una actriz antigua desesperada por atención actual, cosa que no hacía más que empeorar cuando las mismas producciones que le daban una oportunidad estaban conformadas por actores incompetentes que provocaban que ella tuviera que limitarse para no opacar al resto, lo cual generaba una actuación mediocre por parte de ella, lo que a su vez provocaba aún más rechazo por parte del público, terminando en ella llegando a un círculo vicioso del cual parecía nunca podría escapar. O al menos así era. Su reencuentro con Aqua y el posterior trabajo que ambos hicieron en la serie de la que fueron partícipes pareció generar un cambio en ella. Finalmente tuvo la oportunidad de demostrar que era más que una niña con talento. Aunque fuera en el último capítulo de la serie, logró transmitir una emoción pura que logró cautivar a las pocas personas que seguían viendo dicha serie. Este siendo el primer paso para que ella consiguiera lo que tanto quería, ser una actriz reconocida. O bueno, luego llegaría Ruby diciendo que quería formar su grupo de idol y por presión, Kana terminó dejando de ser actriz temporalmente para enfocarse en su nuevo papel como idol, pero no hay problema porque cuando una actriz se va, llega otra. Akane es un caso complejo en todo lo que a ella engloba. Pero otra vez empecemos por el principio. Introducida en un reality show del cual Aqua decidió formar parte por temas internos, ella es presentada como alguien tímida y poco sociable, lo cual hace que pase muy desapercibida. Sin embargo, luego logramos descubrir lo extremadamente buena que ella es para deducir cosas de la gente. Siendo Aqua el tremendo fan que es de Ai, él describe a su chica ideal como una con todos los aspectos que la representaban, pero sin siquiera mencionarla. Y si bien llegan a decir que esa descripción es muy similar a Ai, es Akane quien logra con poquísima información deducir la personalidad de Ai al derecho y al revés, lo cual generaría un momento muy intenso en la serie. Akane demostrando que cuando se trata de actuar, ella es increíble. Investigando lo suficiente a Ai, ella termina convirtiéndose en Ai, sorprendiendo a todos y sobre todo a Aqua, la persona que más admiraba en su vida,
terminó siendo imitada por completo. Su personalidad, sus gestos, su tono de voz, esto le daría una dura verdad a nuestro protagonista, una verdad de la cual él seguramente ya era consciente. Su madre sabía fingir muy bien. Todo llegaría a un punto extremo cuando por curiosidad Aqua le cuestiona cómo fue que logró actuar así de bien, y ella en su inocencia revela que investigó a Ai y en base a deducciones logró identificar varias cosas, incluyendo que, debido a ciertas circunstancias, era posible que Ai tuviera un hijo ilegítimo. Esto carcome a Aqua por dentro. Esa chica había logrado descifrar en días lo que nadie había logrado en más de 10 años. Aqua entonces se da cuenta. Ella le sería de mucha utilidad en su búsqueda de la venganza. No la puede dejar ir. Sin embargo, antes de todo esto, cuando el reality iba más o menos por la mitad, es donde tenemos lo que para mí fue el mejor trayecto de la temporada. El momento en el que Akane conoció al mayor monstruo que toda la humanidad haya conocido. Un monstruo que jamás le tendría piedad a absolutamente nadie y que podría destruirte mentalmente en segundos. Hablamos claro de las personas en internet. Siendo partícipe del reality show, pasó lo que siempre pasa en estos programas. El público tenía sus personajes favoritos y menos favoritos, y por un descuido, Akane terminaría lastimando la cara de una de las chicas más populares en público. Y lamentablemente este hecho fue grabado y los productores sabían que este momento de violencia haría que el rating se disparara. Incluso sabiendo lo que la gente diría, liberaron el capítulo de todas formas con esa escena, omitiendo por completo que la otra chica abrazó a Akane para que no se preocupara por lo que hizo. Y esto provocó lo que ya muchos conocen, una funa de internet. Comentarios, opiniones, amenazas, todo englobado a ella. La serie ganó popularidad y ella se convirtió en un tema del cual la gente hablaba, y no de una forma muy linda precisamente, llevando a Akane a escribir una disculpa pública, la cual lamentablemente ya todos sabemos cómo funcionan. Esto empeoró las cosas por completo. Las amenazas subían, el desprecio subía. Ella ya no estaba en condiciones de resistir más, quería acabar con todo. Y en el momento en el que ella decidió saltar hacia su muerte, Aqua la agarra y evita la tragedia. Esto toma muchísimo más peso cuando vemos que esto fue muy similar a un caso real en Japón, un caso que no terminó tan bien como aquí. Akane logró sobrevivir, y gracias a sus compañeros de grabación lograron hacer que su imagen quedara mejor de lo que estaba, incluso decidiendo volver al reality, esta vez utilizando sus habilidades de actriz para hacer una nueva personalidad para las cámaras, una personalidad que cautivaría a todos, incluyendo a Aqua. Y luego pasó lo que ya había dicho. Ella deduce todo lo de los hijos y Aqua se aprovecha de que el reality necesitaba que se formara una pareja en cámara y se hace el novio de Akane. O bueno, su novio de mentira, su novio del reality y esas cosas. Akane logró vivir y consiguió un novio que la salvó de la muerte y parecía estar muy feliz con ella. Aunque claro, luego recordamos que ese chico es un hombre de 30 años que quiere encontrar y asesinar a su padre biológico y que solamente la está utilizando para llegar a él, pero bueno, ella es feliz sabiendo que tiene una pareja de mentira. Pero bueno, cambiando de tema. Memcho es curiosa. Tiene relevancia, pero no tanta como las otras dos, y sin embargo, ella ejemplifica uno de los mayores problemas de la industria del entretenimiento en Japón, sobre todo con el tema de las idols, y es el tema de la edad. Sí, nuestra querida Memcho dijo que tenía 18 y por extraño que parezca, no es que tenga menos de 18, sino que tiene más, tiene 24 años. ¿Y por qué mintió? Simple, en esta industria, si no puedes mantener la imagen física de una jovencita adorable, te vas a la puta calle. Y es que ella tenía miedo. Intentó ser idol, pero debido a sus problemas familiares no pudo seguir en su intento de serlo, y cuando pudo retomar su sueño, los años ya la habían alcanzado, por lo que eligió lo más parecido a ser idol, youtuber.
cosa que le funcionó bastante bien. Incluso los números que alcanzó en su canal de YouTube fueron de mucha utilidad para el grupo de idols del cual formará parte junto a Akane y Ruby. Hablando de Ruby, a ver, habiendo leído el manga se puede ver todo el desarrollo que ésta tiene con el paso del tiempo. El problema es que esto ocurre increíblemente tarde, puesto que la historia prácticamente va desde la perspectiva de Aqua. Y si bien obviamente Ruby tiene cierta importancia, no deja de sentirse como un personaje más en la serie en que debería ser coprotagonista o similar. No es hasta cierto momento más adelante en el manga que ella sufre un cambio abrumador y que la convierte en un personaje importante. Como digo, esta primera temporada e incluso la segunda que ya se encuentra en producción toman completamente la perspectiva de Aqua, dejando a Ruby en un plano muy secundario. De hecho, el único momento que tiene para brillar es en el concierto del último capítulo, y si bien las miradas van hacia ella por transmitir un aura similar a Ai, como espectador nuestras miradas son redirigidas hacia Arima y hacia su lucha por destacar en medio de dos increíbles idols. Como digo, si bien el público dentro de la serie la anima más a ella y a Memcho, nuestra perspectiva de espectador termina fija en Arima, y sí, el mismo Aqua demuestra que las apoya a las tres por igual, pero el hecho también de que sea el único con una barra de color blanco que apoya a Arima le da más peso a su apoyo. Después de todo, se nos muestra el cómo la gente apoya a las otras dos y no a Arima. Luego se le da todo el peso emocional a esa barra que sostiene a Aqua y lo que representó para ella tener a alguien que efectivamente la apoyaba de esa forma. En resumen, todas tienen más importancia que Ruby, al menos por esta temporada, y muy posiblemente la siguiente también. Pero bueno, cuando llegue su momento, habrá gente que la aprecie y habrá gente que la odie. Pero bueno, lo sabremos cuando lleguemos. Oshinoko es extraña, pero con el pasar de los capítulos me fue enamorando poco a poco. La trama de Akane me parece trágicamente magnífica, una representación fidedigna de lo horrible y despiadado que es el internet. Aqua como protagonista tiene sus momentos turbios, no solo por su extraña atracción a quien biológicamente y por sus años de convivencia es su madre, sino también por su obsesión enfermiza con la venganza y querer manipular a todos con tal de cumplir su objetivo. Es genuinamente triste ver cómo se le dio una segunda oportunidad de vivir y esta es la forma en la que la vive. Es doloroso saber que a su alrededor tiene a personas que se preocupan genuinamente por él y quieren que sea feliz, aunque ya todos sabemos cuál es la única forma en la que él sea feliz. Y hablando de felicidad, estos dos deberían agradecer que la pobre Miyako decidió adoptarlos y criarlos cuando recién habían perdido a su madre biológica de la forma más horrible posible. Encima se quedó completamente sola y los siguió criando hasta adolescentes, y cuando Ruby quería ser una idol, Miyako va y hace todo lo posible para que ella pueda triunfar. De verdad, entiendo que Aqua y Ruby en sus anteriores vidas adoraban a Ai, pero Miyako los crió más tiempo que ella e hizo más por ellos. Díganme lo que quieran, pero si me tengo que quedar con alguna de aquí, Miyako ahora y siempre, o en la mejor de todas, bueno. Ahora sí, para ir terminando porque me estoy quedando con la garganta seca. Oshinoko tiene un inicio muy extraño, pero con el desarrollo y los temas que llega a tocar, la serie se vuelve increíble. Tanto así que me hizo ponerme al día con el manga en tan solo 2 días. Increíble. Llegué justo a tiempo para ver que este meme sea canon. ¿O no? ¿Quién sabe? Un momento, ¿cómo que ya salieron los spoilers del siguiente capítulo? ¡Oh, Dios santo! ¡Dios santo! ¡Dios santo! En fin, sean felices, coman bonito y nos vemos hasta otra. Bye bye. Bueno, llegamos al final del video. Ahora tocando más en serio los spoilers, debo decir que ok, chistosos los memes del shipeo de Ruby y Aqua, pero por favor son hermanos. Ay, es que en la otra vida no eran hermanos. Sí,
pero ahora llevan 16 años siendo hermanos biológicos y encima uno era un doctor de 30 años y la otra era una niña de 9 y encima ambos ahora son conscientes de eso. Ay, en fin, a ver lo que pasa. Los spoilers son un tanto raros, pero bueno, si gana el incesto será divertido ver los memes y las opiniones del resto. Y si no, pues nada, Arima o Akane. Hagan sus apuestas. La mía, Rubí y el asistente de dirección que se volvió su manager. No pregunten,